O sea, Está bueno. la iglesia en manos de Lutero. Peor. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos con mis hermanos queridos Raúl Quintanilla, Pepe Newman. Mi Buenas Carlos. noches. Buenas noches, mi querido querido Raúl. doctor. Oigan, ¿se acuerdan que les dijimos la semana pasada que íbamos a hablar de varios temas porque iban a haber varios temas? Pues, ¿qué les parece? La marcha de López Obrador, la discusión de gobernación con los líderes sindicales de la CENTE, la Brexit, que ganaron los populistas, o el voto populista, apoyado por los mayores de edad, para que se salgan de la Comunidad Europea, la elección en España, que fue un golpe durísimo para el Partido Unidos Podemos, que son populistas y que Chávez empezó a financiar. Fue una sorpresa terrible, quedaron en un lejano, muy, muy lejano tercer lugar. Y de eso tenemos que platicar hoy. 4 temas en 15 minutos. No. ¿Por cuál quieren empezar? Pues yo empezaría por algo que, mire, cuando en México se maneja la palabra negociación, automáticamente sé que yo como sociedad, como parte de una sociedad civil o de una clase civil, quedo muy distante, absolutamente distante, quedo automáticamente sin criterios, sin parámetros, porque la palabra negociación me parece pues, reflejo de muchas cosas que no tienen que ver con lo que nosotros siempre hemos buscado, que todo sea un lenguaje claro y que podamos entender. Para el gobierno federal, Pepe Newman, ¿negociación es sinónimo de extorsión? No. Sabía su respuesta. No, lo que sí llama la atención, es que estemos ante un conflicto ya tan viejo, ¿no? Que no tiene una resolución. Entonces uno se pregunta, como tú bien dices, ¿qué es lo que está ahí? ¿Cuál es el ¿no? criterio, Si maestro? durante 4 años están las negociaciones y no han logrado establecer un acuerdo estable, ¿no? Porque las negociaciones se rompen y se reinician, pues quiere decir que allá hay un algo que no logra acabarse de resolverse. Y como bien dice Raúl, ¿qué es ese algo? ¿No? ¿Por qué para allá y luego para acá? ¿No? Pues sí, pero hasta eso tiene solución. Por eso, El pero chiste es toda la discusión. Ve la discusión y los puntos que están hablando. Todo es lana. Qué horror. ¿Y en dónde no? Bueno, en eso se refleja, ¿Y pero en dónde no? Y más en el mundo de hoy. En el fútbol Uy, maestro, se quedó verdadero. Osorio, a pesar del 7-0. Ah, no, pero es que aquí en México Es no que son pasa dos nada. Osorios. Es que aquí en México no pasa nada. Pero eso es, a mí, No era una broma. de ese tema, a mí lo único que, si usted dice que es dinero, digo, también puede ser posiciones de poder, también pueden ser argumentaciones. Uno ya no sabe y eso es lo único que me parece como lamentable de estas famosas negociaciones que van, quién sabe qué estarán buscando como objetivo. Eso yo no veo nada más que podamos decir. Pepe Newman, sobre tú eso. tienes mucha experiencia en este rollo político porque has trabajado en gobernación y demás. ¿Por qué se sientan a hablar con extorsionadores que roban camiones, que bloquean ciudades, que no permiten a los pequeños comerciantes ejercer su profesión en sus pequeños comercios? Porque los niños llevan un promedio de 100 días del año que no van a la escuela, en lugar de meterlos a la cárcel. ¿Por qué tienes que negociar con ellos que le hacen un daño terrible, terrible, terrible a la sociedad? La respuesta es muy sencilla. Yo no sé por qué darle tantas vueltas. ¿no? Dímelo para cambiar el tema. No, la respuesta es muy sencilla. Te sientas a negociar con aquel que tiene el poder suficiente para obligarte a que te sientas a negociar. ¿no? Si hubieran logrado ¿no? minarlos por la vía de la sanción jurídica, de la sanción legal, de la desmovilización, del convencimiento, pues ya la contra se habría desarticulado. Si no se ha desarticulado, ¿no? pues es porque tienen base, es decir, gente que lo sigue, tienen un interés en mantener la lucha y tienen todavía el poder suficiente para forzar al aparato del Estado a que se vuelva a sentar. Inglaterra haría lo mismo.
Son culturas completamente diferentes, más. Mire, Los gringos harían lo mismo. no, es que son culturas completamente Italia haría diferentes y lo un mismo, manejo totalmente Noruega haría lo distinto. mismo. Es que la palabra democracia tiene traducción distinta en cada país. ¿Sí? La palabra argumentación tiene distintas maneras de ser traducido en cada país. Mire lo que acaba de suceder en Inglaterra, ¿no? Parece ser que lo que acaba de suceder en Inglaterra fue producto más bien de desinformación, producto de un proceso educativo y de una cierta indolencia de un cierto sector. Parece Lo ser. único que sí es un hecho es que la gravedad de este proceso se vio en las repercusiones. Me pongo a pensar por qué no hubo una gran cantidad de comunicación sobre el asunto para que el asunto quedara perfectamente en claro. Creo que en ese sentido estamos ante un tipo de líderes que prometen el paraíso, prometen el corto plazo, prometen las cosas, y es el tipo de líder que utiliza a la población para ciertos funcionó logros. re bien a Bruce Johnson. ¿Sí? ¿Y dónde quedaron aquellas palabras de aquellos líderes ingleses que verdaderamente marcaron la conciencia y que, a pesar de que hayan ganado la guerra, después se consideraron prescindibles porque querían un cambio? O sea, al fin de cuentas, creo que otra vez la palabra educación o la palabra entendimiento se puso en crisis. Respecto de Inglaterra, hay un aspecto del que yo no he visto que se comente, ¿no? Y es, el referéndum fue convocado por Cameron, sin duda porque pensó que él iba a obtener la respuesta por la que él creía, que era permanecer. Estaba convencido. Un error de cálculo hace que el resultado sea diferente. Y de ahí se deriva todo aquelarre de opiniones y de lamentaciones. Pero hay un aspecto que es importante. La legislación inglesa, el referéndum, no tiene poder vinculatorio, ¿no? Es decir, el gobierno no está obligado ¿Hacer un referéndum? No está obligado A a cumplir. acatar el referéndum. Oh. ¿no? Eso es lo que no veo, ¿no? Todos se rasgan las vestiduras, ¿no? No, un momento. En la ley inglesa el referéndum no tiene poder vinculatorio. Si el gobierno podría decir, bueno, ahora ya sabemos cómo están los números, y sin embargo el gobierno piensa que lo conducente es mantenernos dentro de la Unión. Ah, ¿pueden hacer eso? Pues sí, porque el referéndum en la legislación británica no implica la obligación jurídica de acatar el resultado. Ay, yo no del sabía referéndum. eso. Yo no tenía la Ni menor la más idea. remota idea. Entonces a mí me parece todo esta algarabía, ¿no? Ya se acabó Europa y se hace hundió. No. Todavía faltan negociaciones. No, todavía falta decidir qué conducta va a tomar el gobierno británico. Se dirá, si hace eso, ahora se va a echar encima al 51% que votó a favor de El salirse. problema es los países Sí, divididos. Pero si se queda, ¿no? Se echa en contra al 49% que perdió. Pero lo importante es, jurídicamente, el gobierno británico no está en la obligación de acatar el resultado del Ay, yo no referéndum. sabía eso. Por eso la pregunta es, ¿qué hará el gobierno Era el británico? gobierno. ¿no? ¿Y sabe qué Ahí quisiera está la dijo que cosa. renunció. ¿Sabe qué quisiera decir, maestro? Que la palabra inseguridad nos pega en la razón, pero la palabra economía nos da un golpe a la emoción. ¿Pero por qué Y todo renuncia ha sido un Cameron? problema Es muy con fácil. base en las economías. Es muy fácil. Porque no tiene, Cameron se ve hizo, frágil políticamente. Cameron hizo una apuesta, ¿no? Él dijo, siempre yo estoy a favor de permanecer. Convoco porque estoy seguro que la De que eso votación está me bien. va a favorecer y yo voy a salir fortalecido en mi poder político. Y ¿no? le salió todo lo En contrario. la medida en que no, él queda desmentido y por tanto su poder político, su capacidad de liderato se ve muy disminuida. Por tanto, él dice, yo ya me voy, ¿no? Sea lo que sea que se decida, ya no soy el hombre que cuenta con ese capital político, primero. Segundo, se verá en octubre, cuando haya una asamblea de su partido que puede escoger otro líder, lo cual no quiere decir que el Partido Conservador se va. No, cambian de líder. Eso No sí hay es un hecho. elecciones, cambian el líder. y No. Sí, en la medida en que él está disminuido, él prevé, ¿no? Yo voy a presentar mi renuncia y probablemente mi bancada va a decir, estás disminuido, vamos a escoger a otro líder, que será el primer ministro, ¿no? Pero en cualquier caso, el dato importante jurídicamente es, el gobierno británico, por ley, no está obligado a acatar en consecuencia el resultado del referéndum. ¿Por qué no lo han dicho? Pues está dicho. Lo que pasa es que no está comentado. Exacto. Porque el rebumbio, está siendo no digno de análisis. el rebumbio Sí, no está ha en salido este eso. escándalo donde se rompen las vestiduras. A mí me sorprende mucho cuando la gente se rompe las vestiduras antes de analizar, ¿no?
A ver, un momento, ¿no? ¿Por qué primero no le leen y le piensan y después ya se rompen las vestiduras? Ok, voy al otro tema Ey. ya. ¿Por qué las encuestas fallaron ayer en maestro! España a lo bestia y el partido Podemos, que es un partido macropopulista, lo barrieron y quedó en un lejano tercer lugar? Pues del probablemente primer lugar? como una secuela, ¿no? Yo lo veo como consecuencia de lo que sucedió en Inglaterra. El miedo de decir todo lo que podemos perder si nos metemos en otro camino, si no permanece el status quo, si no permanece un orden. Pero con respecto a las encuestadoras, maestro, durante mucho Fallaron tiempo, todas, durante mucho todas. tiempo, muchos años, la sociedad consideró valioso poder medir las cosas ya. ¿Sí? Ahora que ya aquello ya logró una medida, ahora ya ha venido cambiando de una manera muy radical la sociedad y la audiencia. Entonces hay una gran cantidad de personas que por temor a invasión a la intimidad, por ciertos conceptos de también en privacidad España. o por manejo del miedo, no dice la verdad. ¿Sí? Y entonces andar preguntando, uno debe tener mucho cuidado porque si no tienes la respuesta que querías es porque no supiste hacer la pregunta adecuadamente. Yo creo que detrás de esto de las encuestas hubo otro argumento que las hizo populares, ¿no? Y es, ante el temor de que hubiera irregularidades en la elección, se pensó que las encuestas de alguna manera establecían un marco en el cual esperar los resultados. Un marco de claridad. Si los resultados distorsionaban o discrepaban de la encuesta, sería una interpretación de que hubo mano negra, ¿no? Entonces, publicar una encuesta sería como decir, el sentir de la población es esta, y por tanto, medido científicamente, digamos, Sí. y por tanto el resultado del día de elección debe ser más o menos así. Si no fuera así, quiere decir que le metieron mano. El de chanchullo. Pero ahora hay una cosa importante. Tenemos hoy un tema. Hay en un- 3 minutos. Ahora hay un instrumento que se está usando más, son las apuestas, que están siendo más Cierto, fieles. cierto, ¿no? es Porque no es lo cierto. mismo. Yo opino que Sí es cierto, de cuando yo le ¿sabías meto eso? dinero a... Sí es cierto. ¿no? Sería interesante pensar si en México empezaran no tanto las Va a haber. apuestas, sino las apuestas. Va a haber, te apuesto lo Porque que ahí quieras. sí la gente no miente. Sí. ¿no? Puso su dinero aquí. Ahí puso el dinero, sí. Ese va a ser un caso Sí, interesante. Tienes razón. A ver Cuarto qué pasa. tema. Yo nada más le digo rapidísimo de las encuestas. Ayer leí un resumen completo de cómo van las encuestas en Estados Unidos presidenciales. Todas coinciden de que el promedio va ganando 7 puntos arriba a Hillary Clinton ahorita. Pero ven la cantidad de encuestas. Hay Washington Post y ABC News más 12 y hay hasta más 4. Ok. Las preguntas. La son marcha clave, de López maestro. Obrador ayer. Según los periódicos, yo no fui a la marcha y me valió gorros la marcha. Y yo creo que lo vamos a dejar para el próximo lunes. Gracias, Pepe Newman. Muchas sorpresas. Muchos cambios. Muchas sorpresas. Habrá nuevas A sorpresas. ver qué nuevas, yo creo que sí. Es esta semana. lo mismo, pero con diferente lenguaje. maestro. Órale. Es lo mismo. Gracias, ¿De qué? Raúl Quintanilla. Gracias, Pepe Newman. ¿Será que la semana que entra siempre Brexit no se fue? Siempre ya se rompieron En las una pláticas con semana. la CENTE. Pues no igual sé, y ¿no? sí, Pues puede ese es, ser. ¿no? Vamos de allá para Puede acá. pasar de todo, De todo. maestro. Deberíamos hacer la próxima semana predicciones de Unas lo que va a apuestas, pasar. órale, órale, Unas órale, apuestas órale. de lo que va a pasar ¿No? en la semana. Con una lana, sí, sí, sí. Órale, sí, ya sí, está. sí. A nuestro staff, muchas gracias. Italia 2, maestro. España 0. No me hables que te